Bienvenidos a una nueva emisión de Todo Riesgo. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Muy bien. Nos acompaña en la apertura del programa Javier Campo, gerente comercial de Caledonia Seguros. Javier, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Comentanos cómo se desarrolló la parte comercial de Caledonia en el transcurso de este ejercicio en medio de la pandemia. Bien, nosotros terminamos el 2020 con un crecimiento sostenido, a pesar del contexto que todos vivimos durante ese año. Y la verdad que podemos decir que en el inicio del 2021 sostuvimos ese ritmo de crecimiento, agregado no solo a las carteras vigentes que tenemos, sino a la incorporación también de nuevas ramas. La superintendencia nos ha autorizado a operar en diferentes nuevas líneas de negocios y las fuimos incorporando ya a fines del año pasado y principios de este, así que con mucho orgullo podemos decir que hoy tenemos un mix de cartera y una gama de productos mucho más amplia, lo cual nos permite sostener ese crecimiento que ya se venía dando el año pasado. También hay que decir que en los últimos 2 meses se vio un poco afectado la actividad, producto de las nuevas restricciones, que por supuesto no son las mismas que el año anterior, pero sí de alguna forma hemos visto que ese ritmo de crecimiento que veníamos teniendo y que se ve a veces en la cobranza, también en cómo se comporta el seguro, más que nada cuando depende de la voluntad y la capacidad de pago del asegurado, vimos que se retrajo un poco la actividad, pero en estos días de mayo hemos notado un rebote nuevamente. Un repunte. Sí, absolutamente. ¿Qué recursos tecnológicos incorporaron durante la pandemia para atender a clientes y a productores asesores de seguros? Mira, Sebastián, nosotros las herramientas tecnológicas las dividimos en 2 planos, digamos. Un plano orientado a la gestión, por un lado, y por otro lado un plano orientado a la comunicación. En términos de gestión, no solo nuestra red comercial, que son los productores de seguros, las hemos fortalecido, hemos potenciado todas nuestras herramientas tecnológicas a través del web service, tanto en emisión, denuncia de siniestros, administración de carteras, pero también entendimos el año pasado que era el paso necesario, necesario era acercarnos también a los asegurados y de esa forma desarrollamos nuestra aplicación telefónica que también da muchas facilidades de gestión para nuestros asegurados, o sea, el pedido del servicio de remolque, la predenuncia y aviso de un siniestro, modo de estacionamiento y demás cuestiones. Y en términos de comunicación, naturalmente hicimos lo que está haciendo hoy prácticamente todo el planeta, que es utilizar herramientas, las famosas plataformas estilo Claro. Zoom y demás, como para poder acercarnos más a nuestra red y de hecho, creo que ya lo he dicho en alguna oportunidad con ustedes, nos hemos acercado mucho más a nuestras plazas de interior, incluso antes de la pandemia. O sea, antes era necesario movilizarse, digamos, planificar viajes, y hoy en día estamos teniendo rutinas cotidianas y periódicas con nuestras oficinas del interior, de tal forma que esas herramientas también nos permiten comunicarnos mejor. Y en tercer plano, por decirlo de alguna forma, también estamos utilizando o investigando un poco qué tipo de herramientas podemos utilizar, que ya lo estamos haciendo en términos de prevención de fraude y en la preselección de proveedores para reposiciones tanto en automotores como en hogar. Y decime, con respecto a los productores, ¿qué acciones concretas llevaron a cabo para fidelizar a los productores? Bien, al inicio de la pandemia fue toda una situación de emergencia en la que todos nos pusimos el casco y de alguna forma salimos a escucharlos y ver qué herramientas se necesitaban o qué se requería de parte de la compañía. Una vez que todos nos acomodamos, que por cierto nosotros lo hicimos con mucha rapidez, dimos un paso más, nos convertimos en actores proactivos y empezamos a generar acciones comerciales más directas. O sea, concursos de ventas, hay un programa de beneficios a través de nuestra aplicación telefónica, tanto para asegurados como para productores de seguros, que llamamos Cale Club, y que es un programa de descuentos en diferentes rubros de compras y demás, lo cual eso a medida es una especie de puntaje también para los productores que a medida que van creciendo en cartera acceden a más beneficios. Y la realidad es que el estímulo hoy en día viene dado por facilitar también la suscripción con los nuevos productos que estamos incorporando. O sea, apalancados en el desarrollo tecnológico, lo que buscamos es que
en una misma transacción se pueda suscribir un seguro de auto, un seguro de hogar. Ustedes están bastante inquietos en el tema de productos, han habilitado muchos ramos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y orgullosos de eso. Era algo que veníamos esperando hacía mucho tiempo y que, bueno, por diferentes cuestiones no se daba, y hoy en día, producto de la solvencia y los capitales exigibles, ya estamos en condiciones de poder operar en casi la totalidad de los ramos, así que sí, estamos en permanente evolución en ese sentido. Frente al avance de la tecnología, ¿cambió o se mantuvo el rol del productor en la cadena de comercialización? 100% se mantuvo. Nosotros nacimos como una compañía de productores y en este contexto mucho más, a pesar de... Porque existe un preconcepto que es que cuando uno como compañía se acerca al asegurado, el rol del productor queda un poco de lado. Y la verdad que no lo vemos así de ninguna forma. Claro, por es el un complemento. Claro, absolutamente. El productor hoy en día pasó a ser un consultor real, independientemente de todas las posibilidades que hoy el asegurado tiene de buscar precios, coberturas, información. Culturalmente nosotros entendemos que, y mucho más en el interior del país, que la figura del productor es clave. Así que sí, nos apoyamos 100% en esa figura y la verdad que, por supuesto, como desde el inicio, en la pandemia nos han acompañado muchísimo. Y decime, ¿la pandemia trajo como consecuencia algún movimiento de productores que se fueron de una compañía a otra o esto está bastante quieto? ¿Ustedes, por ejemplo, incorporaron productores en este periodo? Sí, nosotros hemos desarrollado nuevas plazas, fundamentalmente en el interior, lo cual nos permitió y nos sigue permitiendo incorporar nuevos productores. El lema que tenemos es, independientemente de los movimientos que, como vos bien decís, Horacio, existen, porque existen movimientos entre compañías, nosotros lo que buscamos es que Caledonia sea un instrumento de crecimiento para el productor. O sea, más allá de que las carteras existen en otras aseguradoras, claro, y que de algún lado pueden llegar, nosotros lo que buscamos es desarrollos de largo plazo. Vemos movimientos, pero nosotros no estimulamos el choque competitivo, sino claro, que lo que queremos es desarrollar proyectos de largo plazo. Está claro. ¿Cuáles son las principales tendencias que observan en el mercado asegurador durante este año? Y, por ejemplo, en términos de productos, yo creo que más allá de las líneas personales, en donde a medida que sigamos en algún proceso de recuperación y rebote macroeconómico, puedan volver a crecer, tal vez en algunos segmentos específicos de sectores productivos, cuando salgamos de esta bendita pandemia, yo creo que vamos a poder encontrar coberturas que acompañen ese desarrollo, coberturas de caución, volver a proteger los patrimonios de las microempresas, de las empresas medianas, en donde un integral de comercio o un todo riesgo operativo pueda ser suscripto como corresponde y pueda verse uno como asegurado respaldado. Me parece que tanto en líneas personales como en el segmento de pymes podríamos ver alguna tendencia de crecimiento en ese aspecto. Y ustedes ya están juntando las herramientas para enfrentar ese momento. Sí, digamos. Totalmente, sí. De hecho, nuestro producto integral de comercio lo tenemos disponible, en todo riesgo operativo también. La verdad que en ese aspecto tenemos una buena capacidad de suscripción y eso nos permite también generar ofertas que hoy no le convierta al asegurado esa cuestión de llegar al infraseguro, claro, a la cobertura insuficiente, claro, sino que buscamos proteger como corresponde. Muy bien. Javier, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Seguimos luego del corte con más Todo Riesgo. Nada brinda más tranquilidad que conocernos de toda la vida. San Cristóbal Seguros, 80 años cumpliendo. Te preparaste toda la vida para tener lo que tenés. Necesitas una compañía que esté preparada para protegerlo. Somos Mercantil Andina, una compañía con más de 90 años y 46 sucursales en todo el país para estar a tu lado cada vez que nos necesites. Mercantil Andina Seguros, incondicional.
Seguridad no está en las cosas, está en saber cuidarlas. Por eso Triunfo Seguros te ofrece la mejor cobertura para tu auto y moto. Triunfo Seguros, siempre cerca tuyo. En este bloque vamos a hablar sobre recursos de amparo en materia de salud durante la pandemia. Y estamos con Adriana Micale, abogada especialista en seguridad social. Adriana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Horacio? Hola, Sebastián, ¿cómo están? Adriana? ¿Por qué no nos hablas de estos recursos de amparo? Bueno, la verdad es un tema de mucha vigencia en una circunstancia donde pandemia global, que en algún momento nos cuestionamos si estaba bien dicho. Si es pandemia, no es necesario decir que sea global. Parece que sí, porque podría ser pandemia si solo ocupara más de una región en el mundo. Y esta vez, esta pandemia, por primera vez, es una enfermedad que ha atravesado el globo. Por eso es que es pandemia global. Bueno, esto ha llevado a que los sistemas de salud en el mundo, más allá de todo lo que se ha preservado, colapsen, si no es en su totalidad, están todos cercanos al colapso sanitario por las necesidades médicas brutales que esto acarrea frente a la insuficiencia de vacunas y a toda la situación que conmueve al mundo entero. Y sin lugar a dudas, esto lo que está generando es al sistema de salud, a los sistemas de salud en general, y de lo que analizaremos, de lo que hablaremos hoy es de nuestro propio sistema de salud, una circunstancia donde se han dictado medidas que de pronto impiden que las obligaciones, que no se puedan cumplir con determinado tipo de obligaciones, como de pronto le asistirían a quien es afiliado a una empresa de medicina prepaga y cuando paga por su servicio y ese servicio no tiene un fundamento de solidaridad como lo tiene el régimen de obras sociales, tenga que tener una retribución respecto al plan y a la cartilla que lo cubre y que en principio lo asiste, pero hay normas superiores que han puesto al sistema de salud en su totalidad, al público y al privado, al servicio de la pandemia global. Con lo cual, hay medidas que se han tomado donde de pronto se suspenden algunas operaciones que no son urgentes. Y cuando nosotros decimos, bueno, hay operaciones que no son urgentes, imaginamos, bueno, ¿qué operación no puede ser urgente? Quizás, bueno, una operación estética, entendemos que puede prorrogarse más allá que un alto plan de una prepaga lo cubra. No estamos hablando. Obviamente estas están incluidas sin lugar a dudas. Estas no serían las que nos interesaría analizar. Pero hay otro tipo de operaciones que en otro contexto tendrían urgencia porque pueden llegar a tener implicancias médicas. Pensemos, una eventración abdominal donde es necesario, no es de peligro de muerte inmediato, pero hay una persona que tiene todos sus órganos fuera del espacio abdominal, debe ser intervenida, se le debe implantar una malla de contención. Ese tipo de operaciones, por ejemplo, están suspendidas. Entonces, el margen, el límite de dónde está la urgencia es un límite que muchas veces puede llegar a generar en quien tiene el derecho a ser asistido la búsqueda de un remedio para poder lograr las necesidades que lo están acuciando en este tema. Adriana, en el contexto actual que vos bien describiste, ¿estamos teniendo recursos de amparo? Sí, claro. A ver, pongámoslo en términos recursos de amparo. El recurso de amparo es un remedio federal que asiste a las personas cuando tienen
un derecho verosímil, así dice la ley de amparo. Hay una semiplena prueba de que lo que se está pretendiendo debe ser atendido y habría un peligro en la demora. Acá está el punto que hace justamente eje en lo que veníamos conversando. Ese peligro en la demora va a tener un análisis o estaría analizado con algunos cánones que son objetivos y otros que sí atienden a algún tipo de subjetividad. Porque no es lo mismo de pronto, tomemos este mismo ejemplo que acababa de señalar, una ventiración abdominal. No es lo mismo que una persona que tiene un estado saludable y esta es la única situación médica que debe ser atendida para esta persona que para otro que pueda llegar a tener alguna, pensemos en una patología psiquiátrica, en alguna situación que haga que su contexto de salud lo ubique en una situación de labilidad mayor y que deba ser necesario atender esa urgencia como un peligro en la demora, es decir, al revés sería, que la postergación sea un peligro, un desequilibrio de la salud de a quien se le está postergando, en este caso, una práctica médica. Pero debemos saber que recursos de amparo en otras circunstancias siempre se interponen con este objetivo, porque hay determinadas prácticas médicas que los efectores de salud, ya sean las obras sociales o las empresas de medicina prepaga, o asimismo la medicina más la atención sanitaria no contributiva, la de los hospitales públicos y privados, no la prestan con la debida atención, con la debida urgencia que pretende la persona que siente vulnerado el cuidado de su salud. Este es un remedio, se lo llama remedio federal. ¿Por qué es un remedio federal? Porque está en la propia Constitución, ¿sí? Hay una ley de amparo y la Constitución, más todos los tratados de derechos humanos fundamentales que tienen rango constitucional, desde el año 1994, en la última reforma constitucional, fueron incorporados al texto de la Constitución, están por encima de las leyes. Con lo cual, esta norma de excepción que posterga las intervenciones merecería eventualmente el análisis de quien puede controlar la constitucionalidad, que en nuestro sistema y en todos son los jueces, si verdaderamente colisiona o no colisiona con una norma superior, como es por supuesto la Constitución Nacional. Esta sería la situación en la que habitualmente esto cursa y sin dudarlo estamos en un momento muy álgido donde verdaderamente se potencian todos los efectos que el cuidado de la salud requieren y donde todos sabemos que si la salud está en juego, hay un desequilibrio en la supervivencia y en la atención y en las necesidades de la gente. Ajá. Adriana, uno puede estimar que si hay una cantidad importante de estos recursos de amparo, bueno, que en alguna medida el sistema de salud, al estar saturado, no puede responder y que estos recursos de amparo de alguna forma hackean a las entidades porque las ponen frente a la necesidad de cumplir lo que no están en condiciones de cumplir, quizás. ¿Cómo es ese escenario? Es un escenario complejo donde, sin lugar a dudas, en situaciones de normalidad, pondrán en jaque, enfocaste bien el tema, pondrán en jaque la supervivencia de un determinado efector de salud, que si no tiene la capacidad financiera para dar respuesta a las necesidades de sus propios afiliados, bueno, tendrá que en alguna situación ver de qué modo puede lograr un salvataje, sea privado o público, para poder dar respuesta. En este momento en particular, hay una situación de emergencia sanitaria declarada. Y la emergencia sanitaria implica la asistencia
de recursos y la composición global de la asistencia en función, como decíamos al principio, de que el sistema privado y el sistema público contributivo, que es el sistema de obras sociales, todos los trabajadores contribuyen con sus aportes y las contribuciones de sus empleadores a un sistema contributivo de cobertura sanitaria, y luego tenemos el no contributivo. Nosotros tenemos un sistema solidario que, con todos los problemas, y no hablo de ahora, prepandemia, es un sistema de máxima generosidad, como lo es nuestra Constitución, para toda aquella persona que habita el suelo argentino. En nuestro país no le preguntaremos a un extranjero qué tiempo de residencia tiene en el país para ser asistido en un hospital público, y será intervenido no solo por la urgencia, sino por una patología resistente o anterior a que haya llegado a nuestro país, y esto no estará puesto en juego. Bien. Está puesto en jaque el sistema sanitario en este momento, sin lugar a dudas. Si nosotros analizamos qué sucede hoy en el contexto de la judicialización del otorgamiento de las prestaciones, hay claramente una muestra de que el sistema está resentido, y vemos cómo las obras sociales recurren, apelan decisiones que en otro momento no lo hubieran hecho. Frente a una medida cautelar en la que el juez impone la obligación de otorgar prestaciones, hoy arbitran mecanismos para postergar el pago de dichas prestaciones. Es un sistema complicado, todos apostamos sin lugar a dudas a que cuando se despeje la situación sanitaria podamos volver a la normalidad, una normalidad que sin lugar a dudas va a estar afectada por esta antesala. Muchas gracias, Adriana, por acompañarnos. A ustedes por invitarme. Vamos al corte. En Sancor Seguros cumplimos 75 años comprometidos con nuestros clientes. Y esa fue y es la base de cada uno de nuestros logros, de nuestra expansión, de nuestro liderazgo indiscutido. Y es lo que nos lleva a innovar para estar siempre un paso adelante. De eso se trata comprometerse, de cumplir años, cumpliendo. Sancor Seguros. Estamos hace 75 años con vos. Estamos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Cerca suyo, seguro hay un productor asesor, Seguro Metal. Vamos a ver cómo está evolucionando el comercio exterior, Horacio. Así es, bueno, el tema de la soja que lo venimos comentando sigue con extraordinaria firmeza. Estamos ya muy cerca de alcanzar los precios récord, o sea, superando el famoso récord del 2012, que sabemos cuánto ayudó a la recuperación de la Argentina, golpeada en forma gigantesca por el default con la crisis de la convertibilidad, ¿no es cierto? Y eso, acompañado de otros productos, hace que en el índice de precios de nuestras exportaciones, el INDEC acaba de dar a conocer las cifras, muestra en términos globales un aumento del 13,1%. Sabemos que hay una inflación internacional,
posiblemente pueda aumentar. En estos días se conoció que hay una pequeña aceleración en Estados Unidos. De forma que el precio de nuestras importaciones aumentó 1,5%. Esto implica una mejora de los términos del intercambio del 11,5%. O sea, es efectivamente como exportar más, un 11,5%. Claro. Es un efecto muy significativo. ¿En qué redunda eso? Bueno, que hay cada vez más liquidación de divisas porque los exportadores pueden vender mejor. Y si bien más allá de las expectativas que se mantienen más o menos estacionadas, porque el dólar ha continuado manteniendo niveles que reflejan cierto grado de contención y cierto grado de dominio. Entonces, esto ha permitido un aumento día a día significativo, 100, 200 millones de dólares se ha llegado a la reserva. Con eso, la capacidad de pago para atender todo lo que no es deuda privada y lo que no es la deuda gigantesca con organismos internacionales se ve notablemente facilitado, ¿no es cierto? A todo esto vale la pena agregar, aunque no sea el tema, los extraordinarios resultados sobre la evolución de la industria y de la construcción, que también se conocieron simultáneamente estos datos y que son auspiciosos respecto a la recuperación de la economía. Muy bien. Vamos a hablar un poco del mercado de seguros. Nosotros hicimos una nota en la edición de la revista Todo Riesgo que va a aparecer en los próximos días, donde 10 ejecutivos del mercado comentaban distintos puntos de qué es lo que está pasando. Uno de ellos era el tema judicial. Hubo muchas coincidencias con este tema. Entonces, ¿qué es lo que destacaron? Por ejemplo, las diferencias que se observan en el punto de incapacidad para determinar las indemnizaciones son muy importantes y a veces son juzgados de una misma jurisdicción. El otro tema es condenas por responsabilidad civil por valores que superan los límites de cobertura. Esto se está dando en muchos casos. El otro tema es se aplican fórmulas matemáticas que distorsionan las sentencias. Esto fue dejado de lado en muchos juzgados, pero algunos todavía lo siguen aplicando. Y después tenemos un tema histórico, el de la doble actualización. O sea, se indemniza a valores actualizados y a eso se le aplica intereses de tasa activa desde la fecha del hecho. Entonces la cifra de la indemnización es una cosa impresionante. O sea, esto distorsiona por completo todo. Esto fue destacado por todos los encuestados. Se ve que es un problema que se repite en muchas jurisdicciones. Se nos fue el tiempo, Horacio. Les agradecemos mucho. Los esperamos la semana próxima. Hasta el próximo programa.